Hola. Hoy nos metemos de lleno a explorar cómo ha cambiado la forma en que entendemos el autismo y el síndrome de Asperger. Tenemos varias fuentes académicas, clínicas. Sí, la idea es ver qué nos dicen juntas, ¿no? Exacto. Destilarlo cabe para entender mejor estas condiciones, qué tienen en común, en qué se diferencian y, bueno, cómo ha evolucionado todo esto. Así que, empecemos a desglosarlo. Dale. Todo parece arrancar casi al mismo tiempo, ¿no? Allá por los años 40. Por un lado, Leo Kanner con su autismo infantil temprano. Sí. Y casi en paralelo, Hans Asperger hablando de psicopatía autista. Como dos mundos, ¿no? Así es. Kanner se fijó mucho en un aislamiento muy marcado desde chiquitos. Una necesidad casi obsesiva de que todo siguiera igual, ¿viste? La invarianza. Esa misma. Y una relación rara con los objetos. Y clave, problemas en la comunicación, a veces mutismo, o un lenguaje que no comunicaba realmente. Ajá. Él lo vio como una alteración innata del contacto afectivo. Y fue importante porque lo diferenció de la esquizofrenia infantil, que era como la explicación más común en esa época. Criticó mucho las ideas puramente psicodinámicas. Claro. Y mientras tanto, Asperger. Bueno, su descripción se conoció más tarde, gracias a Lorna Wing, ¿verdad? Exacto. Él pintaba otro cuadro. Chicos con poca empatía, quizás algo ingenuo socialmente, lenguaje a veces muy formal, como pedante. Sí. ¿O repetitivo? Ajá. Problemas con la comunicación no verbal, intereses superabsorbentes y cierta torpeza motora. Eso. Para Asperger no eran psicóticos. Eran, digamos, una personalidad autista estable. Interesante. Dos visiones casi contemporáneas, pero que tardaron en dialogar. Pero acá viene lo bueno, el giro de tuerca, ¿no? Ujú. 1979. Lorna Wing y Judith Gould. ¿Qué pasó ahí? Estaban estudiando niños en Londres y se dieron cuenta de algo fundamental, que muchos chicos no encajaban ni en la caja de Kanner ni en la de Asperger perfectamente, Ajá. pero sí compartían como un núcleo de dificultades: la interacción social, la comunicación y la imaginación o flexibilidad mental. La famosa tríada. La triada de Wing. Exacto. Y esto pasaba en distintos grados de severidad, y ojo, sin importar el nivel intelectual. Ahí es donde nace la idea de espectro. Claro, eso rompió con las categorías tan rígidas. Totalmente. Cuestionó todo. Y esa idea, fue calando en los manuales diagnósticos. Sí, el DSM. Primero ni aparecía o se confundía con esquizofrenia. En el 1 y el 2, sí. Luego entró en el DSM-3, se afinó en el 3R y en el DSM-4 hasta se separó el Asperger. Correcto. Tuvo su propia categoría. Pero el DSM-5 volvió a juntar todo, ¿no? Bajo el paraguas de trastorno del espectro autista, el TEA. Exacto. Reflejando esa visión de continuo, fusionando las categorías anteriores, salvo el síndrome de Rett, claro. Se consolidó la idea del espectro. Entonces, si ahora es un espectro, ¿qué pasaba con esas diferencias que antes separaban, por ejemplo, Asperger del autismo clásico? El DSM-4 usaba algo clave. Sí, usaba la ausencia de retraso clínicamente significativo en el lenguaje y en el desarrollo cognitivo temprano para definir Asperger. Parecía una línea divisoria bastante clara. Y había estudios, ¿no? Con tests tipo Wechsler que sugerían patrones diferentes. Ajá, se veía a veces que en Asperger tendía a ser más alto el coeficiente intelectual verbal, mientras que en el autismo de alto funcionamiento, el AAF, solía ser más alto el manipulativo o de razonamiento perceptivo. Pero, siempre hay un pero. Claro, la cosa es que, estadísticamente, esas diferencias no siempre eran tan robustas, tan significativas como para decir listo. Son dos cosas totalmente distintas. Empezó a cuestionarse si justificaban mantener etiquetas separadas. Mucho debate ahí. Muchísimo. Y lo que sigue siendo fascinante, incluso dentro del espectro, es el perfil lingüístico en lo que antes llamábamos Asperger. A ver. Las habilidades formales, o sea, gramática, sintaxis, vocabulario, suelen estar bien, a veces está por encima del promedio. De ahí viene esa idea de lenguaje pedante o muy elaborado. Entiendo. Pero el problema central, el núcleo, está en la pragmática. ¿Cómo usar el lenguaje? Exacto, usarlo en contexto social. Entender lo que no se dice literalmente, la ironía, el sarcasmo. Adaptar cómo hablas según con quién estás. Interpretar gestos, miradas, tono de voz. Todo eso.
Y mantener la reciprocidad en una charla, el ida y vuelta, ahí es donde se ven las mayores dificultades. Clarísimo. Entonces, tenemos este espectro variado. ¿Qué teorías intentan explicar por qué ocurre esto? Bueno, han surgido varias hipótesis neurocognitivas importantes. Una es la teoría de la mente. En la dificultad para leer la mente de los demás, digamos. Algo así. Para atribuir estados mentales, intenciones, creencias, se piensa que es menos severa en Asperger que en el autismo clásico. Explica bien los déficits sociales, pero no tanto otras cosas como las conductas repetitivas. Ok, ¿qué más? Está la disfunción ejecutiva, problemas para planificar, para cambiar de tarea, la flexibilidad mental, inhibir respuestas, la memoria de trabajo. Eso explicaría más la rigidez, los intereses fijos. Sí, aunque no es algo exclusivo del autismo, se ve en otras condiciones también. Luego está el procesamiento sensorial. La hipersensibilidad o hiposensibilidad. Justo. Reaccionar de más o de menos a luces, sonidos, texturas, tacto. Explica conductas de evitar ciertas cosas o buscar otras sensaciones intensamente. Y mencionaste una más, la del cerebro masculino. Sí, la teoría del cerebro masculino extremo de Baron Cohen. Propone que el autismo o Asperger serían como una forma extrema del perfil cognitivo típico masculino. Mucha sistematización, poca empatía. Y eso se sostiene. Bueno, se apoya en cosas como que hay más hombres diagnosticados, ciertas diferencias en habilidades, pero las bases neurobiológicas todavía se están investigando. Ninguna teoría por sí sola explica todo el cuadro, ¿eh? Es complejo. Claro, tiene sentido. ¿Y las causas últimas? ¿Qué sabemos de la etiología? Hay evidencia muy fuerte de factores genéticos. La concordancia en gemelos idénticos es altísima. O sea, si un gemelo idéntico tiene autismo, es muy probable que el otro también. Mucho más que en gemelos fraternos o hermanos. Y hay mayor riesgo en familias donde ya hay casos. Pero no es solo genética. Ambiente también. Cada vez se mira más la interacción entre genes y ambiente, factores ambientales compartidos y la epigenética. Cómo el ambiente puede encender o apagar ciertos genes. Y el dato del sexo sigue ahí. 4 hombres por cada mujer aproximadamente. Sí, esa diferencia sigue siendo un punto importante de investigación. Y todo esto, claro, impacta la vida diaria. Las dificultades sociales, de comunicación, afectan las amistades, la escuela, el trabajo. A veces hay estigma. Sin duda. Y la experiencia de la familia es central. Los cuidadores, muchas veces las madres, se enfrentan a un desafío enorme: descifrar qué necesita el niño, cómo se comunica, manejar conductas que pueden ser difíciles, buscar apoyos. Cambia toda la dinámica familiar. Totalmente. Pone a prueba límites, formas de comunicarse, todo. Bien, haciendo un balance, hemos pasado de ver el autismo como algo raro, único, a veces ligado a psicosis, Sí, visiones muy iniciales y separadas. a entenderlo como un espectro súper amplio, con bases en el neurodesarrollo, complejo, con genes, ambiente. Y una variabilidad tremenda entre personas. Exacto. Y aunque ya no usemos Asperger como diagnóstico formal en el DSM-5, porque ahora todo es TEA, Trastorno del espectro autista. entender esos perfiles específicos, como las fortalezas en lenguaje formal junto a los desafíos en pragmática que veíamos en Asperger, sigue siendo súper importante. Es vital para dar el apoyo adecuado, ¿no? Personalizado. ¿Cómo impacta esta comprensión de las diferencias en cómo valoramos la neurodiversidad? Buena pregunta. ¿Estamos realmente listos como sociedad para ir más allá de ver solo los déficits? Para reconocer también las fortalezas, las perspectivas únicas que aporta la neurodiversidad. Un desafío, sin duda. Con esa idea nos quedamos pensando. Gracias por acompañarnos en esta exploración.